En este ejemplo vamos a realizar conversiones entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Recordemos que una coordenada cartesiana es aquella que se puede representar en el plano cartesiano, como el que tenemos aquí en la figura. Por ejemplo, podríamos tomar la coordenada con x igual a -5 y y igual a 6. Este genera un puntito, aquí ponemos el punto, y la coordenada es -5 en x y más 6 en y. Esta es una coordenada cartesiana que tiene su representación también en coordenada polar, o sea, se puede convertir a otro tipo de coordenada que se le llama coordenada polar. Bien, la coordenada cartesiana siempre está dada por una x y una y la coordenada polar va a estar dada por una r y una θ. O sea que nosotros realmente lo que vamos a querer hacer es calcular xy, que es la coordenada xy, a una coordenada polar, que sería r, θ. ¿Sí? A este se le llama radio o magnitud también. Se conoce como radio o magnitud. Y a este θ se le conoce como dirección. Esa es la dirección. Voy adelantando que esta conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y viceversa de polares a cartesianas lo vamos a ocupar en el siguiente tema que se llama suma de vectores. Entonces, bueno, pues es importante conocerlo para poder después aplicarlo. Entonces, ¿dónde está este radio o magnitud? Este radio o magnitud se encuentra localizado entre el origen y el punto donde se encuentra nuestra coordenada, que en este caso sería esta rectita que está aquí. Esta es una recta, la cual tiene la magnitud R. Esa va a ser nuestra R. Vamos a poner un poquito más abajo, aquí, R. Y el ángulo θ, que es el ángulo de dirección, ese se encuentra, se puede encontrar en dos lugares, digamos, dependiendo cómo lo quieren representar. En algunas ocasiones se representa aquí directamente. Aquí está θ. O también se puede representar desde el eje X, que esa sería como la forma positiva del ángulo. Cuando se mide desde el eje X en el sentido contrario de las manecillas de reloj, a este se le llama ángulo positivo. Y cuando se mide al revés, desde el mismo eje X, pero en el sentido contrario, a este se le conoce como un ángulo negativo. ¿Sí? Entonces tenemos dos formas de ver el ángulo, ¿verdad? Ambas son, digamos, correctas, solamente es cuestión de saberlas interpretar. Entonces vamos a ver cómo las podemos manejar ambas, ¿verdad? Entonces, bueno, para calcular R, R se calcula con el teorema de Pitágoras otra vez, que es x cuadrada más y cuadrada, raíz cuadrada. Entonces, el teorema de Pitágoras ya lo hemos ocupado pues prácticamente en todos los temas. Se va a seguir ocupando más adelante. Es, digamos, como la base geométrica en este momento, o la base de cálculo para la geometría. Y entonces, pues R es igual a la raíz cuadrada de X. En este caso, nuestra coordenada X, pues es -5. La podemos ver allá arriba. Es -5. Aquí la voy a poner -5 al cuadrado. Y la coordenada Y, que en este caso nuestra coordenada Y es +6. Aquí queda +6 al cuadrado. Entonces, pues hacemos los cálculos. Aquí ya sabemos que podemos hacer algunos cálculos. Por ejemplo,
Menos 5 al cuadrado es 25. Recordemos que todo número que se eleva al cuadrado, no importa si es negativo o positivo, siempre va a dar positivo. Y más 6 al cuadrado son 36. Por lo tanto, esto queda como la raíz de 61. Si lo hacemos con la calculadora científica o con cualquier calculadora, en este caso, como es la raíz de 61, pues no tiene mucha dificultad en el cálculo. A mí me da en la calculadora 7.81. Y ya tengo cuánto vale R. Esa línea azul que se pintó arriba vale 7.81, es decir, para que lo vean bien, esta línea que estoy remarcando con amarillo vale 7.81. Y ahora me falta el ángulo. Voy a dejar de marcar la línea. Para el ángulo se ocupa también una fórmula. El ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de y entre x. De y entre x. Ahí está. Y pues igual colocamos nuestros datos. Aquí quedaría tangente a la menos 1 de y, que en este caso y es más 6 y x es menos 5. Entonces, si calculamos esto sería shift tangente. Acuérdense que en la calculadora tangente a la menos 1 se coloca como shift, con la tecla shift en la mayoría de las calculadoras es shift tangente, y entre paréntesis ponemos más 6 entre menos 5 y ahí cerramos el paréntesis. A mí me da con la calculadora menos 50.19. Como ustedes pueden ver, es negativo. Ese ángulo que queda negativo menos 50.19 es el ángulo negativo que puse en la parte de abajo. Es más, lo vamos a marcar ahorita con el marcador, así para que vean ustedes. Es este ángulo negativo, menos 50.19. Lo voy a poner por acá, todavía tengo un poco de espacio. Entonces voy a tratar de pintar aquí unos ejes para que lo vean. Y así. Aquí está X, aquí está Y. Y tenemos por acá nuestro vector. Es este nuestro vector. Nuestro vector no, nuestro R. Y este ángulo que acabamos de calcular, este es θ. Yo creo que voy a quitar de aquí la R para que me quede un poco mejor posicionado. Es R y aquí es θ. Esta θ que acabo de encontrar es esta, es negativa. Y este de aquí. Este ángulo se mide desde el eje X hacia R en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, así se dice, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero ese es un ángulo negativo, de hecho por eso dio menos 50.19. Entonces es negativo. Pero también podemos calcular su ángulo positivo, que es el que se acostumbra más, es el que toman como más adecuado o correcto para la solución. Ese ángulo es el ángulo que va desde el eje X positivo y llega hasta R. Pero ¿cómo se calcula? Bueno, resulta ser que toda esta vuelta desde aquí hasta acá, son 180 grados. Y yo ya tengo el de 50.19 o menos 50.19. Entonces el verde, el ángulo verde que tengo yo ahí, es como si fuera la suma con 50.19 para que me dé 180. En otras palabras, a 180 le resto 59.19. Lo hago con la calculadora y me queda 129. Este ángulo verde es 129.81 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo positivo. Tal es el caso de que
129, que es el verde, más 59, que es el azul, me van a dar 180. Pero entonces la coordenada R, la coordenada polar, perdón, la coordenada polar siempre va a ser R, que es 7.81, coma, y se acostumbra a poner 129.81 grados. Y esta ya es la coordenada polar. Bueno, entonces, eso fue cuando nos daban una coordenada cartesiana y lo convertimos a polar.